con el apartado 7.4 cabos, y vamos a hacerlo con una serie de especificaciones o definiciones específicas. Lo primero es recordar que al principio de todo, en las definiciones genéricas, estuvimos hablando de lascar como la acción de soltar gradualmente o aflojar un cabo. Eso también se puede llamar amollar. Y lo principal de este punto son los tres tipos de cabos que damos a tierra. Pueden ser hacia la zona exterior, como tenemos aquí marcado, entonces se llaman largos. El largo de proa y el largo de popa. ¿Qué pasa cuando tiramos del largo de proa? Pues lo que haremos es que la embarcación se desplace hacia adelante y se acerque al pantalán. Cuando hagamos lo mismo con el largo de popa, pasa que la embarcación se desplazará hacia atrás y se acercará también al pantalán. Si continuamos mirando, podemos también encontrar unos cabos que van desde la popa y la proa hacia la zona central de la embarcación. Son los denominados spring. Puede haber el spring de proa y el spring de popa. Al tirar del spring de proa, como podemos observar en el vector, lo que haremos es desplazar la embarcación hacia atrás y hacia el muelle. Y al tirar del spring de popa, desplazaremos la embarcación hacia adelante y hacia el muelle. Finalmente tenemos unos cabos situados perpendicularmente al muelle, son los llamados través. Al tirar de ellos lo que haremos es atracar o la proa o la popa al muelle correspondiente. Por lo tanto tenemos el largo, el spring y el través de proa y de popa. Preguntas relacionadas con el tema que acabamos de ver. Una de ellas es: ¿qué pasa cuando cobramos de un largo de proa? Al cobrar de un largo de proa, lo que hacemos es que la proa se atraca y el barco va avante. La siguiente sería el largo de popa. Pues como hemos dicho, que la popa se atraca y la embarcación se mueve hacia popa. Con los springs, el spring de popa, ¿qué es las preguntas habituales? ¿Qué es? Pues es un cabo de amarre que al virarlo recordad que significa al tirar de él, acerca la popa al muelle e imprime al buque un movimiento hacia la proa, se desplaza hacia adelante, recordadlo. Y el spring de popa es el cabo dado a tierra que impide que el barco se desplace hacia popa, es decir, no permite que la embarcación se desplace hacia popa. Los largos de popa no permite que que la embarcación se desplace hacia proa, y el spring de popa lo contrario. Con los sprint de proa, dos preguntas que he encontrado relacionadas. Lo mismo, al cobrar del sprint de proa, se atraca la proa y la embarcación se desplaza hacia atrás. Y en la maniobra de desatraque con viento de popa, pensad, si el viento nos viene de popa, ¿qué pasa con el sprint de proa? Que estando atracando abarloado al muelle con los largos, los traveses sprints, ¿cuál será el último que largaríamos? El último que largaríamos con viento de popa sería el spring de proa, porque es el que no nos deja que la embarcación se desplace hacia adelante. Hacia atrás no se moverá porque el viento lo impide, por lo tanto se queda en la posición. Con este aguantaríamos toda la embarcación. Sí que es verdad que la popa se nos abrirá un poco, pero también nos interesa para irnos separando del muelle. Preguntas relacionadas que he encontrado en diferentes exámenes es: los cabos a reforzar si estamos atracados a estribor, daría igual estribor o babor, al muelle, y nos informan que habrá viento fuerte de popa, ¿cuáles serán? Si el viento es fuerte de popa, los dos cabos que impiden que la embarcación se desplace adelante son el largo de popa y el spring de proa. Si nos dijeran que el viento es de proa, ¿cuáles serían? Serían el largo de proa y el spring de popa. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas es: los cabos a reforzar serían los largos al abarloarnos a otro barco de similares características que está atracado al muelle.
¿cuáles son los que no irían amarrados a la otra embarcación? Está claro que serían los largos, es decir, tanto los traveses como los sprints irían a la otra embarcación, mientras que los largos irían al muelle. Finalmente, un concepto que es el de codera, que es aquel cabo que no va al muelle o que va al muelle contrario al que nos encontramos en el atraque. Es decir, estos dos no son coderas porque están en el muelle del atraque. Sí que sería esto codera. Normalmente va a un muelle, normalmente va a un muerto, pero podría llevarse incluso al otro lado del muelle, ¿vale? O a una boya, en caso de otro tipo de situación.